Muy feliz sábado, queridos hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Es para mí un gusto poder estar nuevamente un sábado acompañándoles con el mensaje de este día. La verdad es que ya ha pasado hartos sábados, han pasado hartos días, hartas programaciones en las cuales no hemos podido compartir el mensaje. Si bien hemos estado compartiendo allí en las transmisiones a través de Zoom, de YouTube. Hemos vivido experiencias bonitas como lo ha sido la semana del pastor Bruno Razo, como lo fue también esta semana que hoy en la noche llega a su fin. Hemos sin duda sido bendecidos, hermanos, por Dios y hemos tenido días y experiencias increíbles e inolvidables. Bien, hoy día quisiera compartir un mensaje de lo más profundo de mi corazón como pastor para ti, para tu vida espiritual, para tu familia, para ti, mi querido amigo que me estás mirando, que me estás acompañando en este sábado, en este sermón, en este mensaje de la palabra del Señor. Y es por eso que quiero mencionarte que la predicación de hoy día, el mensaje de hoy día está basada en la palabra del Señor, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 27. Acompáñame por favor a leer el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 27. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: Aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Qué mensaje poderoso la palabra del Señor. Saben, hermanos, este sermón tendrá una palabra que es clave, que es la palabra etapas o pasos de la vida cristiana. Y este tiempo de pandemia, este tiempo donde hemos estado encerrados en la casa, donde hemos tenido harto tiempo para pensar, y yo como pastor hace algún tiempo venía pensando cómo decirle a los hermanos lo que está en mi corazón. Creo que he encontrado la manera de poder hablarles, hermanos. Esta pandemia ha sido sin duda un tiempo de reflexión, como decía, y me ha llevado a pensar, lo que les quiero decir, me ha llevado a pensar de que quizás a veces nuestra vida no ha sido aprovechada de la manera correcta. Que este tiempo nos ha dado cuenta, nos ha hecho vernos tal cual somos. Nos ha hecho dar cuenta de a qué le dedicamos más tiempo, dónde están nuestros intereses, dónde están las cosas que realmente nos hacen sentir en paz. Porque puede ser que en este tiempo de incomodidad, donde hemos salido de nuestra zona de confort, nos hemos dado cuenta que en realidad las cosas que nos daban tranquilidad, que nos daban paciencia, eran otras, y no era la palabra del Señor, ni era la presencia de Dios. Sin duda, este tiempo ha sido un tiempo de reflexión. Y eso me ha llevado a pensar que la vida cristiana a veces se ha tornado como un balancín. Se ha tornado como una especie de sub y baja. Todos se acuerdan lo que era un balancino, ¿no? Bueno, quizás los niños de hoy día no conocen ni saben y dirán: ¿qué está hablando el pastor? ¿Qué es un balancín? Bien, el balancín era ese juego que estaba en las plazas, donde uno se ponía de un extremo y el otro amigo se ponía del otro extremo. Y esto consistía como en un fierro donde se balanceaba, ¿cierto?, del lugar donde estuviera más pesado. Entonces, la gracia era poder subir y bajar constantemente, y esa adrenalina, esas maripositas en la guata que te provocaba, era lo entretenido del juego. El problema sucedía cuando llegaba una persona que era un poquito más pesada, un amigo que era un poquito más entrado en carne, y este amigo se ponía de un extremo y uno quedaba, ¿cierto?, arriba todo el rato. Bueno, debo confesarles la verdad que cuando yo era chico era yo el que hacía eso, porque yo era un poquito más entradito en carne, era un poquito más gordito. Y bueno, a veces la vida cristiana se vuelve como eso, se vuelve como un balancín. A veces
la vida se hace tan pesada y nos sentimos tan angustiados, tan cargados de problemas, de necesidades, de situaciones que nos ocurren, a veces de nuestros mismos pecados, que estamos pesados y estamos allá en el fondo. Pero hay otros días donde sentimos el perdón del Señor, donde sentimos su gracia, donde vamos a Él y acudimos a Él y lloramos en su presencia y nos desahogamos y botamos toda esa ansiedad, toda esa presión que había y nos sentimos livianitos. Y así vamos abajo, arriba, constantemente. Pero ¿saben qué? En esta historia que nosotros acabamos de leer, vemos que esta situación que nos pasa a nosotros, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Te ha pasado a ti que a veces en tu vida espiritual te sientes arriba, después te sientes frustrado, te sientes abajo en el suelo, después te vuelvas a sentir arriba y después te vuelvas a sentir abajo. Esta situación no era una situación extraña, no es que somos bichos raros, no es que estemos perdidos, sino que es una situación normal. Si tú te fijas, momentos antes, Pedro en el versículo 15, Jesús le pregunta a sus discípulos cuando él ya le estaba diciendo de que él tenía que irse, de que él iba a tener que morir y todo. Jesús le hace la siguiente pregunta a los discípulos. Dice, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro salta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Pedro. Y Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. La gran mayoría de los que está escuchándome hoy, yo creo que un día ya aceptó a Jesús como su Salvador y ya confesó públicamente lo mismo que Pedro hizo. Pero fíjense cómo la vida de Pedro era un balancín antes de realmente tener un encuentro real con Cristo, de tener un encuentro claro, un encuentro certero, un encuentro que transformaría su vida. Porque en cosa de momentos, de instantes, Pedro está confesando a Cristo públicamente, está siendo utilizado por Dios, como el mismo Jesús le dice, Pedro, esto no es una obra de carne y sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pedro está siendo utilizado por Dios. Pedro está siendo un instrumento de Dios para revelar una declaración mesiánica sobre Jesús. Tú eres el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero momentos después, cuando Jesús cambia la temática, empieza a contarles que él iba a tener que sufrir, que morir, Pedro le dice, Señor, pero ¿cómo tú vas a morir? ¿Cómo te va a suceder esto? Y Jesús, ¿qué le dice? Le dice, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino que piensas en las cosas de los hombres. Pareciera que Pedro sufría el mismo problema que sufrimos nosotros. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Porque la verdad es que del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho. Y la verdad es que la vida humana, nuestra vida en la sociedad es muy dinámica, y más hoy día. Hoy día vivimos en un mundo acelerado, un mundo que lo quiere todo hoy, un mundo que si no algo no te resulta te frustra, que si no lo consigues al tiro te decepciona y te bajoneas y pierdes eso. Pero hermanos, nosotros vamos a ver en la vida de Pedro que Dios quiere hacer una obra de transformación en nosotros. Que esos momentos de subir y bajar tienen que terminar. En algún momento tienen que terminar. Tenemos que dejar de ser cristianos inmaduros, cristianos que no seamos capaces de administrar nuestro tiempo, cristianos que tengan su seguridad y su confort en las cosas de este mundo. Cristianos que cuando Dios no les responde como ellos querían, se frustran y dejan la fe de lado. Para llegar a ser cristianos maduros. Para llegar a ser hombres y mujeres que se dejen realmente utilizar por Dios. Que como el Señor les dijo, y este es el texto clave de hoy día, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hermanos, en este tiempo de pandemia, como yo te decía, nosotros podemos reflexionar. ¿Qué hemos hecho por Dios hasta el día de hoy? ¿Cómo ha estado mi vida espiritual?
¿Qué he encontrado yo en mí en este tiempo de reflexión en mi casa, en estos meses donde he tenido tanto tiempo para pensar, tanto tiempo para hacer quizás otras cosas y he dejado quizás incluso a Dios de lado? He ganado ya almas para el Señor. ¿En qué he ocupado mi tiempo? He ocupado mi tiempo quizás en compartir las invitaciones que yo le envío para hablar de Jesús, para conectarse una semana de evangelismo, para hacer tantas cosas que podemos hacer junto al Señor, o hemos dedicado nuestro tiempo a otras cosas. Hemos sentido gozo de estar en la presencia del Señor. Hemos sentido gozo de conectarnos como hermanos, de acompañarnos mutuamente. Entonces, hermanos, yo quiero que al reflexionar en esto nosotros veamos en la vida de Pedro 3 etapas, 3 pasos, 3 momentos de su vida que sin duda marcaron su vida en un crecimiento con Cristo. Y al igual que en la vida de Pedro, nosotros podamos comenzar a pensar en nuestra vida. ¿Cuáles etapas de nuestra vida se asemejan con lo que Pedro vivió? ¿Cuáles etapas de nuestra vida quizás no solo han sido cosas que nos han ocurrido porque sí, sino que ha habido un Dios detrás, dirigiendo esas situaciones, dirigiendo esos momentos para cambiarnos, para transformarnos? Pero puede ser que no le hayamos dejado obrar en nuestra vida. Puede ser que hayamos cerrado nuestros oídos, nuestros ojos, para no querer oír ni escuchar lo que Dios quiere hacer. Bien, en esta vida de Pedro vamos a ver 3 etapas, cómo podemos llegar a tener una vida espiritual real y verdadera y madura en Cristo. La primera etapa yo la encuentro momentos después de este evento vivido por Pedro, cuando él reflejaba esta inestabilidad, este balancín espiritual. Y es cuando Pedro realmente comienza a darse cuenta de quién es él, dónde estaba su vida, que el miedo podía ser mayor que su fe, que sus miedos podían ser mayores que sus desafíos, que sus miedos podían ser más grandes que las mismas palabras del Señor. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 58. Por favor, abre tu Biblia, anda aquí a la palabra del Señor y busca, ayúdame a buscar Mateo 26, 58. La historia nos menciona que luego de salir del lugar donde Jesús y sus discípulos tuvieron la última cena, donde Jesús comienza a hablarles que Él iba a volver, que Él iba a dejar el Espíritu Santo, y luego Jesús es arrestado, Jesús en ese transcurso le dice a Pedro que Él lo iba a negar, que Pedro le iba a negar 3 veces. Y Pedro le dice: Señor, si es necesario ir a la muerte, yo voy contigo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y miren lo que ocurre. Pedro le siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Y finalmente, miren lo que dice el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: y antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Es interesante notar que el versículo 58 dice que Pedro seguía de lejos a Jesús. Yo sé que muchos predicadores han hecho analogías de este versículo y han mostrado cómo esta es una ilustración clara para lo que a veces nos sucede en nuestra vida espiritual. En ese momento, cuando Jesús estaba siendo juzgado, estaba siendo enjuiciado, estaba siendo duramente torturado, hubieron discípulos que sí siguieron de cerca a Jesús, como lo fue Juan. Pero hubieron discípulos que fueron cobardes, arrancaron, desaparecieron de escena, pero hubo uno que mostraba una indecisión. No se fue, pero tampoco estuvo cerca, estuvo allí, marcando distancia. Pedro seguía de lejos a Jesús. Y esta es toda aquella persona reflejada en Pedro que conoce a Jesús, que sabe lo poderoso que es Jesús, que alguna vez ha visto a Jesús en su vida, que ha visto a Jesús actuar, que ha visto respuesta a oraciones, ha sido tocado por el Evangelio, ha sentido ese llamado de Jesús en su vida, ha conocido las promesas de Jesús, las ricas bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros, pero nunca se ha atrevido a vivir de cerca el poder de Dios. Nunca se ha atrevido a tomar una decisión por el Señor. Nunca se ha atrevido a involucrarse más de cerca y aceptar el llamado de Dios en su vida. Puede ser que igual que Pedro, nosotros llevemos años caminando con Jesús.
Un día incluso ya le confesamos públicamente, como vimos en el ejemplo del principio de la introducción. Pero con el paso del tiempo vamos cayendo y vamos marcando esa tibieza, esa lejanía, ese bajar, ese subir, esa distancia con Jesús. Hasta que en un momento renegamos de nuestra fe. O quizás simplemente nuestra vida ha salido al descubierto cuando las circunstancias fueron apremiantes, como lo que finalmente le terminó pasando a Pedro, cuando todas esas personas lo apuntaron y dijeron, oye, pero si tú hablas como uno de sus seguidores, tú te vistes como uno de ellos, oye, pero si yo te conozco, yo te he visto, tú estabas con ellos. Y cada una de esas objeciones Pedro fue negándolas. Y Pedro fue terminando al final 3 veces negando a su maestro. ¿Saben cuál era el problema, mis queridos hermanos, mis queridos amigos? El Espíritu de Profecía dice que lamentablemente Pedro hasta ese momento solo conocía a Jesús como un amigo humano. Pedro todavía albergaba en su corazón un amor por el mundo. Pedro todavía no se había aprendido a desprender de sus anhelos, porque recordemos que los discípulos todavía se peleaban por un lugar en el reino terrenal que ellos pensaban que Jesús venía a instaurar. Ellos todavía amaban las cosas de este mundo, no estaban dispuestos a mirar más allá las enseñanzas de Jesús y a darse cuenta que iba a ser necesario un sacrificio de parte de su vida para poder cumplir la misión que Jesús les dejaba. El orgullo de Pedro no dejaba que Cristo fuera el centro de su vida. Él podría haber estado 5, 20, 30 años caminando con Jesús, pero su orgullo le cegaba y le llevaba a vivir esta tibieza espiritual. La Biblia menciona, el Espíritu de Profecía menciona que cuando Pedro escuchó cantar el gallo, como dice la Biblia, él salió y lloró amargamente. Y Ellen White escribe de que en ese momento, cuando Pedro escuchó cantar el gallo y se dio cuenta y cayó en sí de lo que había hecho, la mirada de Pedro se cruzó con la mirada de Jesús. Pero en la mirada de Jesús no hubo un reproche, no hubo condenación, no hubo recriminación, hubo una mirada de perdón, una mirada de paz, una mirada de una nueva oportunidad, de compasión. Y eso fue lo que provocó en Pedro ese llanto amargo. ¿Qué fue lo que hizo distinta la historia de Pedro que la historia de Judas? Porque los dos se equivocaron, los dos traicionaron a Jesús. La diferencia es que Pedro hubo un arrepentimiento genuino. Y para que en la Biblia, y la Biblia nos explica que para que haya un arrepentimiento genuino, debe haber un dolor profundo de corazón. Cuando luego Pedro, ¿cierto?, siendo utilizado por el Espíritu Santo, y que vamos a llegar allá, cuando él luego de ser transformado, él predica su primer sermón, dice que la gente se dolió de corazón. Se compungieron de corazón, se dolieron al darse cuenta de que ese Jesús al que habían crucificado, al que le habían hecho la guerra, al que habían negado, era realmente el Hijo de Dios. Yo sé que tal como Pedro, muchos de nosotros hoy día hemos estado en este balancín espiritual y tantas veces nos hemos dado cuenta y hemos llorado y le hemos dicho al Señor, Señor, ya estoy cansado de esto, estoy aburrido de tener una vida cristiana mediocre, de tener una vida cristiana sin sentido, Señor, necesito cambiar. Y yo te quiero invitar a esta primera etapa que tenía por nombre dolor por el pecado. Hoy día quizás estas palabras están haciendo eco en tu vida y te estás dando cuenta de que sí, hemos sido tibios, que sí, hemos sido inconstantes, que sí, por momentos hemos estado a cuentas con Dios, pero por muchos momentos le hemos dado vuelta a la espalda. Y hoy día yo quisiera que tal como Pedro cuando salió lloró amargamente, nosotros también podamos decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque reconozco que a pesar de que tú me has mostrado en tu palabra y que tú me has dicho, no he estado a la altura, Señor, no he vivido como un verdadero cristiano. Quizás mi testimonio ha dejado mucho que desear. Quizás mis palabras, mi familia, no muestran lo que yo digo que soy.
Quizás por años, Señor, te he seguido de lejos y no me he atrevido a tomar un compromiso mayor contigo. Yo quisiera entonar una canción. Y mientras canto esta canción quiero invitarte a ti, mi querido hermano, a ti, mi querido amigo, que tú puedas ponerte a cuentas con Dios. Para seguir escuchando este mensaje yo necesito, y el Señor necesita, de que estemos a cuentas con Él. Y que al escuchar esta música, al escuchar estas palabras, tú puedas reflexionar y tener un corazón dispuesto para escuchar el resto del mensaje. Esta alabanza se llama Perdóname. Y quiero invitarte a que puedas ponerte a cuentas con Dios mientras escuchamos esta alabanza al Señor. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti a dar mi amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado, para dedicarme a mí. Mas te suplico que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi